Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos a otro episodio más en el que tenemos muchísima tela que cortar. Gran Premio de Canadá de esta temporada 2025, hemos tenido muchísima acción, incidentes de carrera, muchas investigaciones post carrera también, y qué mejor forma de volver después de un pequeño gran parón que hemos tenido por diferentes motivos personales, sobre todo de tiempo. Y con quién mejor que con Judith Alcalá. Judith, un placer tenerte aquí en Engranando Marcha y bueno, qué mejor invitada para hablar de este Gran Premio de Canadá. Bienvenida. Muchas gracias, un placer también estar aquí contigo y charlando de lo que más nos gusta, que al final es la Fórmula 1 y sobre todo de un Gran Premio que, como dices, ha tenido tanta acción que ha estado muy entretenido, así que vamos a desgranar un poco todo lo que ha habido este fin de semana. Efectivamente, si te parece, vamos de lleno ya con toda la acción, con todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Canadá. Un Gran Premio que normalmente no suele dar tanta emoción como un circuito normal, pero mucha más que, por ejemplo, un circuito completamente urbano. Pero en este Gran Premio hemos visto muchísima acción, muchos retos, los pilotos yendo al límite, errores, de todo. Ha sido un Gran Premio que la verdad, para mí, ha sido uno de los mejores grandes premios de Canadá que he visto en los últimos años. Y vamos a empezar, como siempre, por el fondo de la clasificación. Empecemos hablando de Alex Albon, que entre el error que tuvo a principio de carrera y luego con diversos problemas que ha tenido en la unidad de potencia, pues ha tenido que abandonar. Y bueno, a remarcar de su carrera esa estrategia cambiada, intentando alargar el primer stint, sobre todo por intentar arreglar la pérdida de tiempo que tuvo con ese error. No sé cómo has visto la carrera de Albon. Pues, como dices, yo la vi también un poco discreta. Sí que es verdad que ya en quali, digamos que pasó un poco de puntillas a la Q3, que salía décimo, y dices, bueno, parece que eso le puede augurar un poco una buena carrera, un fin de semana. Pero luego ya vimos que la salida no fue nada del otro mundo. Desde el principio de carrera tenía un poco de problemas. Intentaron cambiarle un poco la estrategia y alargar ese primer stint para pues también hacer un poco típicos overcuts y tal, pero es eso, al final acabó con un DNF que ni él se lo esperaba ni el equipo y fue un palo, yo creo que bastante fuerte para ellos. Efectivamente, un coche que tenía potencial, lo han estado demostrando, y que al final termine en un abandono, pues obviamente duele. Veamos a Alex Albon, que no estaba precisamente con cara de buenos amigos. Si ya duele abandonar y no poder demostrar todo el potencial que tiene el coche, lo es aún más. Y hablando de carreras discretas, también voy a pasar al siguiente piloto, Liam Lawson. Salió, bueno, hago un breve resumen y ahora quiero explicar una cosa. Sale desde el pit lane. Se tiene que retirar tras una carrera muy discreta en la que casi pasó desapercibido para salvar piezas del monoplaza. Yo no sé tú, Judith, pero yo estaba muy sorprendido con el ritmo que mostró tanto en su debut en 2023, cuando sustituyó a Ricciardo, como en la temporada 2024. Tenía un ritmo impresionante y demostró con creces que podía estar en el equipo de arriba. Ahora, duró 2 carreras en Red Bull. Y ahora aquí en Racing Bulls otra vez, y sobre todo en las últimas carreras, está teniendo carreras para olvidar, o carreras que es que nadie recuerda porque nadie le ha visto. No ha hecho nada que digas, ¡buah! Es que merece la pena. Ha sido una muy buena carrera de Liam Lawson. Ha sido totalmente discreto. Sí. Yo opino lo mismo. Cuando lo vimos debutar sustituyendo a Ricciardo pensé, ¡guau! Este chaval tiene potencial. Si le dan un asiento fijo, ya sea en Red Bull o en RB, seguro que lo va a hacer bien, que bueno, se le veía con mucha garra, con mucha fuerza. El año pasado había bastante pique con pilotos como Checo Pérez o con Alonso que bueno, ya no solo hablaba en pista, sino que luego en las declaraciones también decía, bueno, yo no he venido aquí a la Fórmula 1 a hacer amigos. O sea que también se le veía con ese espíritu de voy a por todas. Pero no sé qué le ha pasado, que este año en Red Bull duró literalmente 2 carreras y lo cambiaron de equipo y hicieron el cambio con Yuki Tsunoda. Pero es que tampoco parece que se esté adaptando al coche de Racing Bulls. O sea, está como, pues eso, haciendo carreras para olvidar prácticamente, porque no destaca en prácticamente nada. Y parece que carrera que corre, carrera que se lleva una sanción o por lo menos una investigación. Y dices, ostras, ¿qué está pasando? O sea, no es el mismo Liam Lawson que habíamos visto el año anterior o incluso el otro. Y la verdad no sé a qué se debe. Yo una gran parte se la atribuyo quizá a la presión,
que tiene encima, porque es obvio que supongo que desde el primer momento marcó un listón muy alto que luego es muy difícil mantener. Y luego eso, sumado a que le han bajado de categoría, entre comillas, lo han puesto en el segundo equipo de Red Bull, por así decirlo, pues creo que quizá todo eso es lo que le está cargando un poco de presión, y por eso no está teniendo la temporada que todos esperábamos que tuviera. Pero sí, básicamente está haciendo unas carreras mediocres, por decirlo de alguna manera. Unas carreras que repito, no se parecen a lo que veíamos en temporadas pasadas. Creo que coincido contigo. Puede ser seguramente por presión. Obviamente no es plato de buen gusto que dures 2 carreras en el equipo principal y que salgas por la puerta de atrás, como lo hizo, y vuelta a un equipo que le recibió con los brazos abiertos. Es un equipo en el que tiene y conoce a muchísima gente, por supuesto, pero has entrado en ese equipo saliendo por la puerta de atrás del equipo mayor. Obviamente tu reputación como piloto se ha visto manchada, claro. Y tu, no diría orgullo, pero sí tu confianza en ti mismo, sí, se ha visto mermada completamente. Aquí defiendo un poco lo que tú comentas. Seguramente sea esa pérdida de confianza. Un poco lo que yo achacaba también a lo que le ocurría a Checo Pérez. Que Checo Pérez es un pilotazo y todo el mundo lo sabe. Pero esos últimos años en Red Bull no sabemos qué fue lo que pasó, pero no terminaron de cuajar. Exacto. Así que tiene que ser seguramente presión. Y pasemos al último abandono de esta carrera. Imagino que para mí al menos es la sorpresa negativa de este Gran Premio, y es Lando Norris. Error garrafal del piloto británico. Ahora de esto, aquí seguramente nos pararemos un rato y quiero saber tu opinión al respecto, Judith. Porque hablando un poquito del fin de semana, para mí ha sido un fin de semana pobre de Lando Norris. Sí. Ha estado por detrás de Oscar, que ya normal está, ahora de normal en esta parte de la temporada está detrás, pero es que ha estado detrás por mucho. Y bueno, el incidente tan famoso que todo el mundo ya conoce, que se han visto miles de repeticiones, ese fallo al calcular el espacio que le deja Oscar Piastri, que ocasionó el coche de seguridad con el que terminó la carrera. Aquí rompo una lanza a su favor. Me pareció perfecto y espectacular que desde el primer momento admitiese parte de su culpa, porque hay gente, he estado leyendo en redes sociales, que la culpa la tiene Piastri porque le cierra. No, la culpa la tiene Lando Norris porque se mete donde no puede meterse. Exacto. Y bueno, tras bajarse del monoplaza, se disculpó tanto con Andrea Stella como con todos los miembros del equipo. En rueda de prensa también se fue a pedirle perdón a Oscar Piastri ya en persona y comentó que fue error suyo. No sé cómo viste tú ese movimiento. Yo la verdad lo vi inesperado, pero porque pensaba que Norris tendría un poco más de cabeza en ese sentido. Entiendo que estaban luchando por posición, entiendo que no había órdenes de equipo de, oye, que luchen, que se la jueguen, pero me sorprendió el hecho de que se lanzara por donde realmente no había sitio. Y mucha gente dice, no, es que Oscar no le dejó espacio suficiente, la anchura del coche, ¿no?, tan famosa. Pero es que en ningún momento Norris llegó a estar por delante de él, ¿no? Eso que dicen que, yo que sé, en una curva, si pasas por delante en el apex y tal, eso era una plena recta y en ningún momento Norris le ganó la posición. Por lo tanto, es que no había sitio, o sea, materialmente era imposible que pudiera colar por ahí. Entonces yo me llevé un poco una decepción, porque es que llaman muchas veces que Norris creo que también le puede la presión, no tiene esa mente fría quizá que sí que tiene Oscar, y eso creo que le puede jugar el campeonato. Y yo llevo, bastantes carreras ya que con amigos y tal que vemos la Fórmula 1 juntos, siempre lo digo, es que estas cosas son las que le juegan el Mundial. Y da rabia porque es un piloto que tiene talento, que se le ocurra, que trabaja, pero luego tiene estos pequeños errores que un 0 en una carrera como la que ha sido esta de Canadá, esto le puede costar muy caro a final de temporada. Pero bueno, luego sí que es verdad que por otra parte me pareció súper bien y súper correcto que ya incluso sin bajarse del coche asumiera su culpa, porque es que realmente no hacía falta ver las imágenes 2 veces, era tal cual culpa de, pero vamos, al 100% de Norris. Ahí no, digamos que no admito discusión yo. Quizás soy muy, muy radical, pero realmente no veo, lo veo muy claro, sinceramente. No había pie ni a una investigación ni nada de nada. O sea, eso para mí era fácil. Entonces, sí que estoy viendo, pues eso, que Norris parece como que, no que se vaya apagando, porque sí que sigue siendo competitivo,
sigue yendo segundo en el Mundial y realmente está dando la talla, ¿no? Pero sí que empezó muy fuerte, ganando en Australia y todo, y ahora a Piastri se le está comiendo un poco el terreno. Y está asumiendo el rol de quizá de primer piloto del equipo, sabiendo que en McLaren no quieren dar a entender que haya primero y segundo, ¿no? Pero parece que la dinámica se empieza como a marcar sola, simplemente por las propias acciones. Así que, bueno, faltará ver todo lo que queda, todo lo que vaya pasando en el resto de la temporada, pero si la cosa sigue así, a mí me sabría mal, o sea, genuinamente me daría lástima que Norris perdiera un mundial por estos pequeños fallos que le cuestan la carrera entera. Bueno, en definitiva ya lo hizo. Me acuerdo yo de la temporada pasada que hablábamos justo de lo mismo. Lando Norris comete un error tonto, vamos a decirlo así, con perdón de la expresión, pero es un error tonto. Y por eso pierden puntos. Y yo me acuerdo que seguramente los veteranos del programa lo sabrán. Veremos a ver porque estos puntos luego a final de temporada pesan. Estos puntos que se pierden, 5 puntos por aquí, 12 por aquí, ahora 18 por el otro lado, 3. Estos luego... Recordemos que Alan Prost perdió un mundial por medio punto. Sí. Medio punto cuenta, imagínate 3, 4 o 18. Efectivamente. Y sí que es verdad que aún queda mucho mundial, quedan muchas carreras, no estamos ni a la mitad prácticamente. Pero es eso, en las últimas carreras, en esta primera parte de temporada, Piastri ya lleva 5 victorias, Norris lleva 2 y es eso, parece como que lo que te decía, que la tendencia ya, la balanza se inclina hacia un lado y si él no pone de su parte en trabajar lo que te decía, ¿no? De tener la mente fría, ser más calculador y más preciso y no cometer estos fallos, pues quizás sí que puede llegar con opciones a final de temporada, pero si no, le pasará lo mismo que como decías, de Alan Prost o incluso él mismo el año pasado. Efectivamente, tiene que saber mentalizarse porque es muy buen piloto. Sí. Pero ahora mismo, a día de hoy, y con riesgo de que me salten los seguidores de Lando Norris no es un piloto ganador de un campeonato del mundo. Podrá ser ganador de carreras. Sí. Y todo lo que tú quieras, pero no es un campeón del mundo, porque tiene que ser el piloto no perfecto, pero el casi perfecto. Y a Lando Norris lo que le pesa ahora mismo es esa mentalidad fría, el saber tener la cabeza fría de decir, vale, ahora me espero una vuelta y le adelanto, o me voy hacia la parte que me dejó fuera completamente libre, le aprovecho el exterior en la curva número 1 porque en la 2 voy a tener el interior. Ahí está. Y no lo hizo. Se calentó, decidió entrar por donde pudo y al final acabó pues contra las protecciones. Sí, es así. Sí. Le falta ese puntito para ser campeón que veo a Oscar que eso lo hace bien. Él mantiene la cabeza fría y si no puedo adelantar y me gana Verstappen, vale, pero yo quedo segundo. No quedo el séptimo o el octavo porque me he tocado y he pinchado, por ejemplo. Ahí está. Eso me recuerda también un poco la rivalidad que había hace 10 años de Rosberg y Hamilton en Mercedes. Era un poco similar, que Rosberg estaba ahí siempre, si no quedaba primero, quedaba segundo con su compañero de equipo, pero Hamilton tenía esa mente fría que le hacía ser más calculador y más prudente a la hora de jugársela de esta manera. En cambio Rosberg más de una vez, pues eso, de querer lanzarse a por todas, pues salía perjudicado y por eso le costó tantísimo ganar un mundial. Entonces, claro, eso me recuerda mucho a esa época. En este caso, en el Gran Premio de Canadá, pues mira, casi que han tenido suerte, muy entre comillas, de que Oscar Piastri al final no ha ganado, sino que quedó cuarto, que tampoco le saca tanta ventaja de puntos con eso. Pero claro, se sigue alejando del Mundial y como te digo, estos puntos al final de temporada le van a pesar muchísimo. Luego habrá que sacar la libreta y empezar a contar, ¿no? Aquí 5 puntos, aquí 18, aquí tal. Y ponte que de repente Red Bull o Ferrari o Mercedes, viendo lo que ha pasado en este Gran Premio, se pongan las pilas y comiencen a estar en la parte de arriba. El Mundial de Constructores es el que da el dinero y si tenemos a un piloto que está arriba y un piloto que comete fallos... Tenemos el ejemplo de Red Bull el año pasado, que perdió el campeonato. Y lo ganó McLaren, justo por la consistencia de sus dos pilotos. Ahí está. Y este año yo creo que va por la misma dinámica, porque tanto Lawson como Yuki no están haciendo prácticamente nada. O sea, el Mundial de Constructores de Red Bull lo está carrileando solo Verstappen. Pero así bueno, no se gana un Mundial de Constructores. No. Ni mucho menos, así no se gana.
Pero bueno, dejemos a los pilotos que han abandonado, entramos ya en la zona de los pilotos que terminaron este Gran Premio de Canadá y tenemos aquí en la posición número 17 al piloto de casa, Lance Stroll, que vuelve a las pistas tras la clasificación del Gran Premio de España, que no nos concierne mucho, pero me gustaría saber tu opinión al respecto, Judith, de qué crees que fue lo que le pasó a Lance Stroll. Porque entre el parte oficial de Aston Martin, que fue que tuvo una recaída en una lesión que tuvo en el año 2023, creo que era con ciclismo o algo así, Sí. pero luego tenemos los rumores, los benditos rumores de maltrato hacia el personal de Aston Martin, algunos golpes. ¿Tú qué crees que pudo ser? Yo, a ver, no me gusta mojarme realmente si no tengo información verídica y tal. O, a ver, yo creo que Stroll es un poco, eso, un piloto un poco impulsivo en su carácter, en su manera de ser. Podría ser que por temas de actitud, ya sea por, digamos, en cuanto a él o en cuanto al equipo, a lo mejor es bidireccional, ¿no? Todo esto. Pero sí que es verdad que quizá un break, no sé por parte de quién se habría propuesto, pero quizá dijeron, oye, vamos a tomarnos un descansito tú y yo y vuelve ya con las pilas cargadas, porque a lo mejor la situación llegaba a un punto que era insostenible. Porque imagino que todo gira, evidentemente, alrededor de los resultados deportivos. Y si uno ve que el coche no tira y los otros del coche ven que el piloto no tira, los unos y los otros se echan la culpa, pero al final no se soluciona el problema. Entonces, evidentemente puede haber sido por la lesión, o sea, no quiero quitar el foco de ahí. Pero sí que es verdad que quizá en este tema que se rumorea, pues también haya algo de razón. Pues regreso de Lance Stroll a las pistas, recuperado totalmente, ya operado, se operó en Barcelona, pero con un regreso muy discreto, 17º en clasificación y 17º también en carrera, el último de los clasificados en este Gran Premio de Canadá. También rompe una lanza a su favor, tuvo 10 segundos de penalización por echar a Pierre Gasly fuera de pista. Aquí en este caso quiero compararlo un poco con lo de Lando Norris y Oscar Piastri. No es exactamente igual porque aquí los pilotos estaban en paralelo, mientras que en el caso de Oscar y de Lando no lo estaban. Pero vuelve discretamente y también con diferentes líos en comisarios. Sí, yo haría más o menos la misma lectura. O sea, ha sido una vuelta, pues también discreta, no ha destacado en exceso, no ha hecho nada fuera de lo normal, nada que no se esperara de él. Así que, bueno, otra vez contentos, ¿no?, de tenerlo en parrilla otra vez, pero vaya, sin mucho espectáculo que dar. Y para espectáculo, el que, bueno, tuvieron seguramente los españoles en la clasificación con el siguiente piloto, con Isaac Hadjar, 16ª posición para el piloto francés, que fue una de las cruces de Carlos Sainz en clasificación porque le impidió realizar una vuelta limpia y por lo tanto tuvo una sanción de 3 posiciones en parrilla. Sin embargo, la carrera ha terminado bastante mal para lo que nos tiene acostumbrados Hadjar, pero voy a romper una lanza a favor de él porque no ha sido por su culpa. Creo que ha sido fallo de estrategia del equipo con él precisamente, porque le decidieron pararon temprano y teníamos a pilotos que iban con el neumático duro, que claro, obviamente el duro va a ir hemos visto que han parado neumáticos duros de 40 y 50 vueltas incluso, sí. Y pues se quedó ahí atrapado en la parte de atrás, así que no supieron leer bien esa parte de la carrera. Exacto, sí, yo creo que ahí también el fallo de estrategia fue garrafal por parte del equipo, porque, a ver, claro, si tú lo paras temprano, pues no puedes predecir evidentemente cuánto va a durar el neumático duro, ¿no? Pero sí que, ostras, yo creo que con las pruebas que hubieran podido hacer en los libres 1 o los libres 2 se podrían haber hecho una idea, porque las condiciones ambientales eran bastante similares. O sea, no sé, yo creo que ahí hubo un fallo de lectura por parte del equipo y, como dices, si quizá hubieran aguantado un poco más ese primer stint, pues quizá no hubiera salido tan atrás, luego no hubiera estado envuelto en tanto tráfico y quizá hubiera podido ganar unas posiciones más. ¿Y quién te dice que quizá pues llegar a la zona de puntos? Como nos tiene más o menos acostumbrados, ¿no? Exacto, es que es lo que hemos estado viendo durante estas últimas carreras, que ha acabado en la zona de puntos y yo me esperaba eso en este Gran Premio, pero al final la estrategia
pues no acompañó al piloto francés. Tenemos a su compatriota en la parte delante de él, 15ª posición para Pierre Gasly, con una mala clasificación, no consiguió pasar de Q1, y también con esta estrategia que comentamos que le fastidió a Isaac Hadjar, neumático duro al principio, intentando aguantar todo lo posible, y gracias a esa longevidad que tenía el neumático duro, al final consiguió adelantar en pista y terminar en la 15ª posición, subsanando un poco, si cabe, el mal resultado en clasificación. Exacto, sí, yo creo que no justifica la mala clasificación que hizo, pero bueno, por lo menos con estrategia y también con los sucesos que fueron pasando en carrera y tal, pues mira, pudo ganar unas poquitas posiciones, pero vaya, que en ningún caso yo creo que ha sido una buena carrera para él, ni un buen fin de semana. Y bueno, a ver si en las siguientes carreras pueden estar en la zona de puntos ambos Alpine, pero vaya, lo veo complicado. Para los Alpine este año está siendo un poco duro. Es cierto que han mejorado respecto a principio de temporada porque llegaban a ser incluso el último coche. Sí. Han traído mejoras y han funcionado, pero es que la parte media se está apretando muchísimo. Sí. Porque hablaremos ahora, pero Aston Martin ha brillado en este Gran Premio y han sido líderes de la zona media. Sí. También, por ejemplo, tenemos a un sorprendente Kick Sauber, por ejemplo. Eso te iba a decir, sí. Exacto. Incluso Sauber ha mejorado un montón en estas últimas carreras también. Ejemplo de ello es Bortoleto en la 14ª posición, que también comenzó con un neumático duro al principio y terminó con un medio y consiguió una posición al final. No ha sido el mayor ejemplo de este avance, pero es que tenemos, por ejemplo, luego a Nico Hülkenberg en la 8ª posición, y no solo por este Gran Premio, es que también nos ha sorprendido en los anteriores, mejor dicho. Sí, no, totalmente. Sauber es un equipo que empezó muy flojo, siendo literalmente el último equipo de la parrilla, pero mira, poco a poco, con las mejoras que van introduciendo y tal, pues mira, se van haciendo un huequecito y ahora yo me atrevería a considerarlos ya como un equipo sólido de la parte media. Que obviamente pues no siempre pueden estar en los puntos, pero sí luchando por entrar en ellos. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Que Bortoleto, rookie, además, se queda relativamente cerca, cada vez va mejorando, y también el hecho de tener a un piloto experimentado como Hülkenberg en el mismo box, pues eso también supongo que es una gran ayuda, ¿no? Y el mismo Hülkenberg, pues eso, entrando ya en los puntos de vez en cuando con un coche que para nada era competitivo a principios de año. O sea que para mí es un paso adelante que están dando bastante, que se tiene que valorar. Era un equipo que yo llegué a decir incluso yo soy el CEO de Audi y estoy ahora mismo temblando diciendo ¿dónde me he metido? ¿Qué equipo he comprado? Pero aquí ahora mismo ya se está justificando la compra, porque están yendo muy bien, han pegado un ritmo, una mejora increíble dentro del equipo Sauber. Iba a llamarles ya Audi, todavía no lo es, pero todavía no. Pero la verdad es que buenos resultados de Sauber. Hablaremos ahora un poquito más adelante de Hülkenberg más en detalle. Hablemos ahora del otro Alpine, de Franco Colapinto, que ha tenido un buen fin de semana, entre comillas, porque ha conseguido superar a su compañero de equipo, pero la estrategia también ha lastrado al piloto argentino. Exactamente igual que lo que pasó con Hadjar. Salió con medio, paró para poner el duro y se quedó encasquetado con los que habían comenzado la carrera con el neumático duro, perdiendo muchísimo tiempo. Al final consiguió adelantarles por ritmo, pero es que ya había perdido una barbaridad de tiempo, claro. Y podría haber incluso conseguido un resultado dentro de los puntos, 1 o 2 puntos, pero ya es algo, y por esa estrategia al final Franco Colapinto no ha podido estar en los puntos, al menos a mi parecer. Sí, no, yo opino más o menos lo mismo. También te digo, yo no suelo tener favoritismos, pero creo que Colapinto parece que se está adaptando más fácilmente al Alpine que Doohan. Y eso me hace sospechar de si realmente va a haber una vuelta de Doohan a la Fórmula 1 o si se van a quedar con Colapinto, porque creo recordar que el acuerdo era que Colapinto sería el piloto titular de Alpine por las próximas 5 carreras, por lo menos, o algo así era la condición. Entonces, evidentemente es un piloto que está destacando porque es lo que decimos, ¿no? El coche que tiene tampoco da para mucho más, pero poco a poco van avanzando. Y en este caso, pues como dices, la carrera era una carrera de estrategias y el equipo que no leyó bien la estrategia o que no la supo aplicar bien, pues se han visto perjudicados. En este caso no ha sido súper dramático, ¿no?, el resultado, porque al final un 13º lugar
pues no está tan mal. Pero sí que es verdad que si se hubieran podido hacer las cosas mejor, quizás sí que hubieran rascado unos cuantos puntos que al final, pues es lo que decimos, son súper valiosos a final de temporada y son los que dan el dinero luego a los equipos. Así que eso, pero en general yo, aunque no ha sido su mejor fin de semana, considero que lo ha hecho bastante bien. Con sus herramientas y todo lo que él tenía disponible, creo que ha solventado el fin de semana bastante de manera decente. Queda ver cómo se comporta el piloto argentino cuando tenga esa ventaja estratégica pero no se vea lastrado por haberla realizado. Y Ajá. También en ritmo, porque Alpine estamos viendo, y lo hemos comentado antes, que es un equipo que está mejorando mucho el ritmo del monoplaza y ahora está mucho mejor que a principio de temporada. Me gustaría ver qué es lo que puede hacer Franco Colapinto en una situación en la cual sí que tenga ritmo y que le salga bien la estrategia y no se vea mermado por ella, porque ahí seguramente demostrará el por qué le sustituyeron por Jack Doohan y el motivo por el que quedarse. No sabía yo, sinceramente, lo de que también tenía el límite de 5 carreras. Yo es lo que tengo entendido, no querría decir algo que no es cierto, pero que me parece que era algo así, en plan que le dieron como 5 carreras como mínimo y luego ya se vería lo que pasaba. Y si no, bueno, si por lo que sea tampoco le convence y Jack Doohan por lo que sea, ¿a quién metes? Claro, eso pues tendrán que tirar de academia, supongo, de a ver quién encuentra por ahí. Pero... O de pilotos y rumores, porque hasta hace nada la BBC, no sé, creo que era Sky Sports, ponía a Fernando en Alpine en el año 2027. No, pero eso es una barbaridad. No. Esto me recuerda como cuando estaban todo el mundo obsesionado con Alonso y su vuelta a Ferrari, de que cualquier movimiento que pasara en el mundo, yo qué sé, tú matas a una mosca y eso automáticamente ya acerca a Alonso a Ferrari. A ver, calma, chicos. Pero es que es el favorito para ese tipo de rumores, porque ha tenido, el que comentas de Ferrari, ir a Red Bull, Sí. acabar en Mercedes, ir a McLaren. Correcto. Ha tenido todos los equipos grandes, ha tenido rumores. Y ahora, por ejemplo, también lo de Alpine. Por supuesto, desmentido totalmente ese rumor. Desmentido tanto por el entorno de Fernando como por el entorno de Aston Martin y el entorno de Alpine incluso. Así que, bueno... Hay veces que hay lo que se llama la silly season, ¿no? Tiene que estar moviéndose, pero moviéndose en fundamentos reales. No nos vamos a inventar ahora de, bueno, van a echar en Alpine a Franco Colapinto y van a meter a Judith a correr. Exacto. Hay Oye, yo que... encantada, por eso, pero... Hombre, por supuesto, ¿no? Y ya de paso tendríamos incluso invitados dentro de la Fórmula 1 que nos comenten, mira, sí, es que tuve un poquito de graining y no pude terminar la carrera. No, pero yo creo que se basan también un poco quizá en la relación que siempre ha habido entre Briatore y Alonso, ¿no? Pues que están ahí, ahora Briatore parece que se involucra otra vez en la Fórmula 1 y tal. Supongo que tiran por ahí, pero vaya, que en cualquier caso yo no lo veo... No veo que sea un rumor fiable, ¿eh? O sea que nada. Aparte, bueno, relación, claro que tienen, se llevan bien de los años dorados de Fernando Alonso con Renault, y aparte porque es que es el manager de Fernando Alonso, Fabio Briatore, así que relación sí que hay, pero de nuevo lo dicho, son rumores infundados, ya se han desmentido por todas las partes posibles. Y nada, vamos a ver al final qué ocurre con Franco Colapinto, con este ritmo que está demostrando, si al final Jack Doohan vuelve o se queda Franco con el asiento. Pasemos a hablar ahora de Yuki Tsunoda en la 12ª posición. Mala clasificación para el piloto japonés, consiguió salvar un poco los muebles terminando en la 8ª posición, pero con una sanción de 10 puestos por adelantar bajo bandera roja. Luego en la carrera, yo creo que ha hecho una buena carrera. El resultado a lo mejor no lo puede reflejar, pero yo creo que ha hecho una muy buena carrera. 56 vueltas de neumático duro, ha mimado esos neumáticos al máximo posible, con un buen ritmo, pero el resultado se ha visto empañado por esa sanción. Si hubiese terminado en la 8ª posición y hubiese tenido ese ritmo, hubiese sacado un 5º, un 4º puesto, que, corrígeme si me equivoco, yo creo que ese hubiese sido el mejor resultado de su carrera en Red Bull ahora mismo. Exacto. Sí, no, ciertamente es así. Lo del adelantar con el safety y tal, eso fue una locura, pero bueno, durante ese safety car ya vimos que era todo bastante loco, de bueno, la gente haciendo brake test, o sea, bueno, fue un poco una locura. En general, pues yo tampoco diría que hubiera hecho una buena carrera, pero sí que es verdad que la gestión de neumáticos fue admirable, eso sí.
Porque ya te digo, pasarte 3/4 de la carrera solo con el mismo compuesto tiene mérito, la verdad. Y además, como dices, haciendo buenos tiempos, que no es que los estuviera gestionando ahí un montón y rodando lento. No, el tío hacía unas vueltas pues decentes, normales. Así que en ese sentido, chapó. Ahora bien, a mí me falta Yuki Tsunoda, quiero decir, tal y como lo veíamos agresivo el año pasado y esta temporada cuando empezó con Racing Bulls, hacía mejores resultados que ahora estando en Red Bull. A mí me falta ver ese Yuki que veíamos antes, así que es un poco... me da la misma sensación que Lawson. No sé si es que no se acaban de adaptar al coche o al equipo, o no entiendo qué es lo que les falla, pero... para mí no están dando su 100%, o parece que no lo están dando esta temporada. Eso te quería preguntar, porque hemos visto que Checo Pérez se fue por la puerta de atrás. Uh-huh. Liam Lawson se fue por la puerta de atrás. Y ahora Yuki Tsunoda sigue sin tener ritmo. ¿Tú crees que el hecho es que el Red Bull está hecho para Max Verstappen y que el resto de pilotos se tienen que adaptar a la conducción de Max Verstappen? A ver, hay una parte de mí que sí que creo que puede haber una influencia bastante grande hacia, pues eso, que si traen mejoras vayan primero al coche de Verstappen y luego lo que sobre pues ya va al otro coche. Cosas así creo que pueden pasar, que suceden. Pero también es cierto que al final cada uno tiene sus mecánicos, sus ingenieros y cada uno, digamos que sí, comparten equipo, pero cada uno tiene su box y su gente. Y tú te tienes que hablar y poner de acuerdo con tu box y tu gente. Y el que haga el box de al lado casi que te tiene que dar un poco igual. Bajo que sí, o sea, estáis bajo el mismo techo y todo lo que tú quieras. Pero no sé si me explico, ¿no? Que no entiendo cómo la diferencia entre dos compañeros de equipo es tan grande. O sea, para mí tendría que ser muchísimo más reducida esa diferencia. Lo que no veo normal es eso, que Verstappen esté luchando por el podio, por la victoria cada fin de semana, y de hecho ya lleva un par de victorias, mientras que su compañero de equipo es que creo que todavía no sé ni si ha puntuado con Red Bull, y si ha puntuado será pues eso, de milagro. Que como te decía antes, ¿no? Que Red Bull parece que el campeonato de constructores se lo está haciendo solo un piloto. O sea que así no creo que funcione un equipo. Ahora, ¿qué tienen que hacer Red Bull? Pues no lo sé, porque parece que piloto que entra a hacerle de escudero a Verstappen, piloto que se va por la puerta de atrás. Y también me recuerda un poco la historia de Kvyat hace años. O sea, es prácticamente lo mismo. Bueno, de Kvyat, de Albon, de Gasly... Si comenzamos a sacar la lista, no acabamos, de pilotos que han acabado destruidos por Red Bull. Voy a ser muy bestia diciendo esto, pero han acabado destruidos por Red Bull. Sí, Albon sí. se fue un año entero y volvió a Williams, y en Williams volvió a brillar. Sí. Gasly ha tenido que ir rebotando de equipo en equipo y al final también está demostrando otra vez que tiene valía. Checo Pérez veremos si hace lo mismo a lo mejor con Cadillac o con cualquier otro equipo que a lo mejor le quiera en sus filas, pero algo tiene que estar pasando en ese monoplaza, en ese equipo, para que el piloto que está, el primer piloto, porque no se esconden ni se escudan en nada, es el primer piloto, Max Verstappen, ha ganado mundiales con ese coche, mientras que los compañeros de equipo tienen muchísimos problemas para seguirle el ritmo. Uh-huh. Es que es eso, o sea, si miramos las últimas temporadas, es que Checo ni siquiera ha sido subcampeón. Quiero decir, es que no ha habido esa poca diferencia, sino que ha habido una diferencia abismal. Y claro, yo te decía lo de Kvyat, digo, porque creo recordar que ese fue como el primero de todos, ¿no? De que luego ya, lo de cambiar un piloto a mitad de temporada y luego ya, venga. Y es eso, y luego al final estos pilotos que se sacan de encima como quien no quiere la cosa, luego no vuelven a ser los mismos. O sea que no sé qué hay que hacer con Red Bull, la verdad, no sé cuál es la solución. Pero desde luego que tienen que hacérselo mirar, ya no por el hecho de conseguir un mundial de pilotos, sino por el propio de constructores, porque al final es como si estás corriendo con un coche menos cada fin de semana, solo que el gasto lo tienes igual. O sea, a nivel económico tú estás costeando 2 coches, pero luego solo te da resultado 1. Pues mal asunto. No soy economista, pero eso no es un buen negocio. Exacto, encima recibes el dinero de un solo coche, porque claro... ¿De qué te sirve terminar cuarto, quinto, que es el resultado que tendrías con un solo piloto y estás pagando los 2 coches? Yo tampoco soy economista, pero creo que ahí el tema del dinero no está muy bien pensado. Yo creo que no. Sí.
Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ya cuestión de Red Bull, a ver qué es lo que hace, qué realiza, qué piensa, qué idea de negocio tiene y ver qué subsanan o qué pueden sacar en claro, porque es que vemos que Yuki Tsunoda no está a la altura ahora mismo de Verstappen y le está costando muchísimos puntos al equipo Red Bull. Hablemos ahora de la 11ª posición de Oliver Behrmann. Se queda a las puertas del podio, de los puntos. No le funcionó la estrategia también como a Esteban Ocon. De nuevo se vio un poco lastrado por esa estrategia. Han habido muchos casos en este Gran Premio. Y pues nada, muy cerquita del podio, alguna que otra sanción que hubiese caído por esas conducciones erráticas, esos adelantamientos bajo el coche de seguridad, pero al final no fue y se queda en la 11ª posición. Sí, yo creo que lo de Behrmann fue simplemente mala suerte, porque al final, como te digo, es un rookie, se lo está currando y lo que te digo, tampoco el coche que tiene no es una bala, no es una maravilla. Entonces, quedarse a las puertas de los puntos en un circuito y en una carrera difícil como era la de Canadá, que era sobre todo estrategia pura y dura, pues oye, considero que se puede ir contento con los deberes hechos, así que afrontar la siguiente carrera con ganas y con esperanza de que quizás sí que puedan llegar a los puntos. Y un piloto que sí que acabó en los puntos es, como diría nuestro compañero Antonio Lobato, uno de los nuestros, Carlos Sainz, que termina un fin de semana en el que ha tenido muchísima mala suerte. Por ejemplo, sus dos últimos intentos en clasificación se fueron truncados completamente. El primero por su compañero de equipo por una bandera roja y el segundo por ese impeding que hemos hablado antes de Isaac Hadjar. Con esto pues se quedó totalmente fuera de las quinielas prácticamente. Salió en la 16ª posición por la sanción de Yuki Tsunoda. Y en carrera pues se le ha visto a la remontada. Una remontada que no ha sido del todo buena. Después ya hemos conocido los resultados de por qué. Porque han tenido que salvar piezas del monoplaza, tenían problemas e intentaban evitar el abandono. Ha escalado 8 posiciones. Se ha mostrado muy decepcionado porque decía que él tenía ritmo para mucho más y que podía haber conseguido muchísimo más. Era un fin de semana en el que había ritmo y aquí en primer lugar Williams se lleva un punto por parte de Carlos y 0 por parte de Albon. Es una situación que también tienen que mirar porque hablaban también de que eran problemas que habían en España, pero que ya no son tan graves. Pero es que no tiene que haber el mismo problema de España. Hemos tenido 2 semanas para ver lo que pasaba en ese monoplaza y sin embargo se han vuelto a repetir esos fallos. Aquí volvemos a decir lo mismo. Estos puntos en este circuito me va muy bien, pero es que vaya, por un fallo no he podido conseguir el máximo de puntos. Estos puntos luego a final de temporada pesan. Ya no quedas cuarto en el campeonato de constructores o quinto, ya quedas séptimo. Y eso es dinero. Es lo que les duele más a los equipos. O sea, sí, yo hago la misma lectura que tú. O sea, si ya tuviste un problema con ciertas piezas en el monoplaza en Barcelona, tienes 2 semanas para intentar averiguar lo que es y arreglarlo. No puede ser que llegues a la siguiente carrera y que te ocurra exactamente lo mismo. O sea, aquí falta un poco de trabajo. Sé que es muy fácil decirlo desde fuera. Pues que lo averigüen y que lo arreglen. Vale, sí, pero a ver, en un mundo tan competitivo como el de la Fórmula 1, estas cosas no te las puedes permitir, porque si no, es lo que decimos, llegas a final de temporada y en lugar de aspirar a un 4.º puesto en un Mundial de Constructores, pues te quedas el 7.º o incluso el 8.º, porque para salvar piezas has tenido que, pues eso, decirle a tu piloto que no corra tanto para gestionar todo. Así no puedes disputar un Mundial, es que es inviable. Entonces, claro, entiendo el enfado de Carlos, porque obviamente si él decía que el ritmo estaba ahí, que él tenía ritmo, pero que le prohibían, entre comillas, ejecutarlo, ostras, pues tiene que ser una sensación súper frustrante. Ahora bien, también creo que tiene que estar muy orgulloso de la remontada que hizo en carrera, porque es eso, saliendo súper atrás con una clasificación bastante mala por los impedings, sobre todo el de Hadjar me pareció brutal, pero no le tiro la culpa a él, sino más bien al equipo, que imagino que el ingeniero de pista le tendría que haber dicho, oye, apártate que viene Carlos en vuelta, ¿sabes? No, pues es que pensaba que no estaba en vuelta. Eso yo creo que ahí han fallado los de la radio. Pero bueno, en general yo creo que Carlos, entiendo su frustración, pero al mismo tiempo yo creo que tendría que estar contento porque a pesar de todas las dificultades ha salvado un fin de semana que se avecinaba complicadísimo y por lo menos un puntito, pues mira, ha rascado. Algo que se lleva
algo que se lleva a pesar de todas las complicaciones de un fin de semana complicado. Aquí coincido exactamente contigo, es algo de lo que tendría que estar orgulloso Carlos, porque no todo el mundo remonta tantas posiciones en un circuito, recordemos, semiurbano, que es complicado adelantar, tiene puntos de adelantamiento, pero esto no es un Silverstone o un Monza, por ejemplo. Aquí cuesta mucho adelantar. Y chapó porque se lleva un puntito para casa que poco a poco suman. Es cierto que podría haber sido muchos más, puede empezar a final de temporada, sí, pero al menos ha sumado un punto. Pero tiene que mirar aquí Williams lo que está ocurriendo con los monoplazas, porque más fallos así no pueden ocurrir. Sigamos escalando posiciones, pasamos a la 9ª con el Haas de Esteban Ocon, con esta vez una buena estrategia que sí que le sirvió para escalar posiciones, ya que consiguió acabar en aire limpio y poder rodar sin ningún tipo de complicación, nadie que le impida ni que le retenga, así que carrera decente para el piloto francés. Sí, yo aquí la verdad no tengo mucho más que comentar, sino que, como decimos, el Gran Premio de Canadá era una carrera de estrategias y en este caso se ha visto el ejemplo de una estrategia bien ejecutada, como con un coche que aparentemente no era muy competitivo, no entraría en los puntos tan fácilmente porque, si no recuerdo mal, salía desde la 15ª posición, o sea, pasó a la Q2 pero se quedó ahí en el último lugar y mira, ha conseguido unos buenos 2 puntitos que, pues eso, suman para el equipo y eso a final de temporada cuenta. Así que en carreras como esta, aquí Haas lo ha hecho bien, muy bien. Y hablando de hacerlo bien, muy bien, lo hemos comentado antes, hemos hablado así rápidamente de él, pero para mí, te lo voy a decir ya, luego te lo quiero preguntar, Judith, pero yo creo que lo voy a desvelar aquí. Hülkenberg está en mis pilotos del día con esa 8ª posición. De nuevo en los puntos, con una estrategia que en un principio podía haberle fastidiado porque era la misma estrategia que han cometido otros, empezar con el medio para luego pasar a un duro, pero la estrategia le sirvió. ¿Por qué? Porque cuidó las gomas, tenía ritmo, lo demostró y al final ahí se ve esa 8ª posición del piloto alemán. Efectivamente, yo quizá también lo pondría como uno de los pilotos del día, pero por toda la gestión que se ha hecho tanto él a nivel de pilotaje como el equipo con la estrategia de neumáticos. O sea, creo que ha sido, digamos, la compenetración más correcta que ha habido en todo el fin de semana. Y a la vista está, como decíamos, con un coche que aparentemente no es competitivo, como se ha plantado ahí en 8ª posición. Así que sí, para mí un fin de semana bastante redondo y una carrera muy muy sólida de Hülkenberg. Se está demostrando que la veteranía sirve todavía en la Fórmula 1, sí, porque está llevando, no tiene obviamente el mismo nivel Bortoleto que Hülkenberg, porque Bortoleto es un rookie y Hülkenberg lleva muchísimos años ya en la Fórmula 1, sí, pero aquí se ve que está teniendo unas carreras impresionantes, se está poniendo al equipo Sauber en el punto de mira y de nuevo lo digo. Yo decía, es que el CEO de Audi tiene que estar ahora mismo arrepintiéndose de haber comprado el proyecto de Sauber. Pues me están callando la boca prácticamente, me están haciendo comerme mis palabras, porque es que están teniendo un muy buen ritmo dentro del equipo Sauber. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más del equipo Sauber. Bueno, eso que yo, o sea, a mí Hülkenberg es un piloto que me gusta muchísimo, llevo, bueno, todos estos años que está en la Fórmula 1, a mí siempre me ha gustado. Y creo que es de estos pilotos que es como el vino, que cuando más envejece, más sabiduría se le nota y más picardía. O sea, lo considero que es un piloto súper completo. Y es de estos que el día que se retire, a mí me sabrá fatal. O sea, lo voy a echar mucho de menos el día que se retire. Así que, bueno, yo espero poder disfrutar de Hülkenberg bastantes años más aquí en la Fórmula 1. Sé que no es lo ideal, porque hay gente que se merece asientos y todo, pero sí, yo es un piloto que me encanta. Bueno, si es como el piloto del que vamos a hablar ahora, pues tiene Fórmula 1 para años. Tenemos que hablar... Eso parece, porque bueno, aquí sigue, inmovible y con un muy buen resultado. Fernando Alonso, estaba ya pensando en el otro español, Fernando Alonso en la 7ª posición, con una clasificación de nuevo muy buena, por encima de los niveles de la Aston Martin. Recordemos que en España ya realizó una clasificación impresionante, colocándose en la 5ª posición, que luego fue una 10ª, pero se quedó contento con la vuelta. Aquí exactamente igual, muy rápido en el primer sector, llegaba a puntos
en los que era el más rápido en esa zona. Fue a 2 paradas, fue el primero de los que vamos a hablar ahora a continuación en realizar esa estrategia de 2 paradas y pues poco más, 6 puntos al casillero que se lleva el piloto asturiano. Efectivamente, aquí, bueno, muy buena estrategia por parte del equipo, muy bien ejecutada por parte del piloto también, muy competitivo, se ha mostrado con un ritmo implacable, que es lo que decíamos, ¿no? Que incluso en el primer sector a veces hacía tiempos de prácticamente de récord, ¿no? De ser el mejor, el piloto más rápido en pista en ese sector. Así que nada, pues un fin de semana completamente, para mí, redondo de Fernando y unos 6 puntos muy merecidos. Pues 6 puntos que se lleva el piloto asturiano, por delante suya Lewis Hamilton con el Ferrari en la 6ª posición, que ha tenido un fin de semana yo creo que agridulce, porque ha tenido una buena clasificación superando a Charles Leclerc y colocándose delante del monegasco, pero en carrera se ha visto lastrado y perdiendo ritmo de carrera por un daño mecánico. Aquí un poquito no se hablaba mucho, no se sabía a la hora de la carrera, se supo post carrera que en la vuelta número 13 atropelló a una marmota, que es algo típico que hay en la isla de Notre Dame, donde se encuentra el circuito de Montreal. Hay esos animales, siempre se ha visto muy cerca pasar a uno a otro. En este caso pues ha pasado demasiado cerca y se lo tuvo que llevar Lewis Hamilton. Daños en el fondo plano que lastró el ritmo del piloto británico, pero que al final pues se queda en una 6ª posición, podría haber sido mucho peor. Sí, la verdad que teniendo en cuenta estos percances con los que los equipos no cuentan, podría haber sido mucho peor. Así que bueno, considero que él lo salvó bastante bien al final, pero sí que es verdad que se va con ese sabor agridulce, ¿no?, que comentabas, porque superó en clasificación a Leclerc y aparentemente tenía buen ritmo, o sea, todo se planteaba un poco más optimista para él. Y luego, pues mira, tal y como fue la carrera, y luego pues el hecho cuando hacía la parada salía un poco en aire sucio, en tráfico y tal, pues le fue ralentizando un poco y al final, pues mira, 6ª posición no es lo que esperaban, no creo que se den por satisfechos con eso, pero es una manera de salvar el fin de semana con, ya te digo, con ese percance totalmente inesperado que le sucedió a principio de carrera. Así que bueno, en la siguiente yo creo que volveremos a ver a Lewis Hamilton de siempre y ya está. Por delante de Lewis Hamilton acabó su compañero de equipo, la Charles Leclerc, con otra estrategia que le vuelve a pasar factura al piloto monegasco, yendo a 2 paradas, a pesar de que demostró que tenía ritmo para ir con el duro hasta el final completamente. Esto es algo que yo aquí ya no llego a entender. Tú tienes tu departamento de estrategia, muy bien, pero es que el piloto también tiene sus sensaciones. Y no estamos hablando de un Antonelli, de un Bortoleto, de un Hadjar que no tienen experiencia en Fórmula 1. Estamos hablando de un Charles Leclerc que lleva desde el 2018 en la Fórmula 1. Algo sabe ya el piloto monegasco. Y tuvo que intentar convencerles de que fuesen a una sola parada. Pero no. 1, nosotros no le dejamos que vaya una sola parada. Y 2, le metemos tarde. Sí. Pues con esto se cargaron la carrera de Leclerc, podía haber acabado más arriba. Completamente. Yo creo que si el primer stint fue bastante largo, no sé si duró unas 30 vueltas o una cosa así con el neumático duro, sí, o 30 y algo, pero vaya que cuando entró aparentemente los neumáticos tampoco estaban súper desgastados, podría haberlos estirado un poco más, obviamente quizá no rodaría al mismo ritmo, ¿no?, pero podría haberlos aguantado un poco. Pero claro, le pararon y pusieron duros otra vez. Yo no sé si en ese momento hubiera preferido optar por el medio y en todo caso dejar el duro como última opción al final si no llegara con el medio, que es lo que seguramente acabaría pasando, ¿no? Pero, ostras, las radios, yo siempre me quedo un poco flipando, ¿no?, con las comunicaciones de radio entre Leclerc y los ingenieros, porque ves que no van a una, o sea que cada uno rema hacia su lado y eso es algo que a mí me cuesta entender. Y como dices tú, no es alguien que sea novato, que todavía quiera o tenga que experimentar ciertas sensaciones con el coche, con las carreras. No, estamos hablando de que es alguien que lleva pues 7-8 años ya en la Fórmula 1 y que de estos 7-8, 6 se los ha pasado en Ferrari. O sea, que tienen que ser ya como una familia, se tienen que entender, pero aún así no parece que vayan al unísono.
Y eso es algo que también, de la misma manera que digo que a Norris le cuestan los mundiales esos fallos tontos que tiene, esa discordancia entre Charles y el equipo creo que también les cuesta, pues eso, por ejemplo, este fin de semana un podio. Porque yo creo que con una buena estrategia bien plasmada, quizá Leclerc hubiera podido acabar en el podio tranquilamente. Ahora te quiero preguntar una cosa, porque estamos ahora con Ferrari y han habido declaraciones este fin de semana, hay mucha tensión dentro del cabalino rampante, porque de nuevo se ven que van a perder otro año más de poder estar luchando por títulos. Y lanzaba, no sé si una puya o lo que sea, Frédéric Vasseur, diciendo que han cambiado en estos años de team principal, de pilotos, han cambiado organigrama, han cambiado todo lo posible. Y dice, a lo mejor hay que cambiar algo más. Quiero saber tu opinión. Tú, lo primero, ¿qué opinas de a qué se refiere Frédéric Vasseur con esto? Y luego si piensas que en Ferrari tiene que haber un cambio y el qué habría que cambiar. Vale, respecto a la primera pregunta, no sé exactamente a qué se puede referir Fred Vasseur, no sé si son un tipo de indirectas o de pullitas a alguien más o si es simplemente un comentario de una observación general de manera objetiva, porque es evidente que tienen que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, claro, respecto a la segunda pregunta, ¿qué tiene que cambiar? Yo la verdad es que no lo sé. Porque es algo que me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque tal como dice él, han cambiado organigrama, han cambiado team principal, han cambiado de pilotos y el problema sigue siendo el mismo. Para mí el problema se basa en las estrategias. Siempre parece que las estrategias es lo que no acaba de funcionar, o sea, plantean mal las carreras. O no todas, evidentemente, pero que siempre que hay algún fallito tiene que ver con algo de la estrategia. Entonces, yo creo que se tendría que empezar por ahí. Y a partir de ahí, pues tirar un poco más del hilo y a ver qué más se podría hacer. Pero yo creo que ese es el problema principal. Incluso en este fin de semana en la carrera lo vimos que cuando Leclerc al final puso el neumático medio para afrontar esa última parte de la carrera, yo estaba pensando, bueno, pues ahora, si los otros tienen el neumático duro y ya es bastante viejete, estaba más gastado, y ahora él sale con unos medios nuevos, se los va a fundir. Va a llegar a... tenía, me parece que eran 8 segundos con Norris de ventaja y creo que quedaban poco más de 10 vueltas. Digo, es una locura si llega, pero podría llegar. O sea, si le mete caña al neumático, porque quedan 10 vueltas, vamos a destrozarlo, yo creo que podría llegar. Pero no, porque el coche tampoco parecía que se adaptara bien al neumático medio. Entonces, hay una cantidad de problemas en Ferrari que no entiendo por dónde vienen ni cómo se solucionan, pero es evidente que algo habría que hacer. Algo tienen que solucionar porque es que quiero recordar una frase que pronunció Fernando Alonso cuando se fue de la escudería en el año 2014. Es que, y seguramente sentó como una patada en el hígado dentro de Maranello, pero es que se ha cumplido. En el año 2014 Fernando decía, Ferrari no ganará el Mundial en los próximos 10 años. Han pasado 11. De esa frase han pasado 11 años y no han ganado ni un solo título. Y lo han tenido cerca, porque no sé si fue la temporada 2022 o 23, ahora no recuerdo, pero Leclerc empezó la temporada fuertísimo, como un candidato súper sólido a ganarla. 2022 y al final se diluyó. En el 22, ¿verdad? Pero es eso, al final van cometiendo esos fallitos tontos de que, oye, ahora me ha salido mal un pit stop. Bueno, a todo el mundo le puede pasar. Vaya, pero es que ahora he leído mal la carrera. Es que ahora he entrado porque he copiado la estrategia del de delante. Ahora son un montón de cosas que dices, si tú no innovas y no diseñas tu estrategia al 100% adaptada a tus circunstancias y a tu equipo y a tu piloto, es imposible que vayas a ganar. O sea, al final yo creo que están arrastrando el problema que hizo que Alonso perdiera los mundiales con Ferrari también. De copiar estrategias, de... No sé, es la sensación que tengo yo, que parece que los años pasan pero que la historia se va repitiendo. Parece que no aprenden dentro de Maranello. Exacto, sí. Y no, ya te digo, me sabe mal decirlo, porque me siento muy hipócrita yo aquí criticando desde el sofá. Pero es que es verdad, o sea, yo lo que veo como espectadora es eso, que los años avanzan y cambian los pilotos y cambian los jefes de equipo, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces no sé al final qué es lo que falla. Lo que falla es, pues, ahí está, quinta, sexta posición, han sido el cuarto equipo
durante todos estos grandes premios. Aquí han podido despuntar un poco y no han podido por culpa de la estrategia. De nuevo, pues no están ganando títulos ni parece que los vayan a ganar a corto plazo. No. La temporada 2026, con este cambio de reglamento, tuvieron su oportunidad en el año 2022 y tampoco supieron aprovecharla. Así que ahí está el problema. ¿Cómo lo van a solucionar? Es cosa de Ferrari dentro de Maranello. Nosotros no nos vamos a meter porque ojalá y pudiésemos decir algo ahí en Maranello, pero no es el caso. Pero tienen que solucionar algo y cuanto antes, porque es que siguen con una sequía de campeonatos. Es que volvemos a decir, el último campeonato de pilotos es el de Kimi Raikkonen en el año 2007. Es que es muy Año 2007. Es muy dramático, o sea, va a hacer casi 20 años. O sea, la gente nacida en el 2017 ahora mismo es mayor de edad. O sea, estamos hablando de ese margen de tiempo. Exacto, yo recuerdo haber visto esa carrera y era muy pequeño. Yo recuerdo ver esa carrera. Sí. Y sin embargo, pues ahí está. Es insostenible. Desde ahí. Lo de Ferrari es insostenible. Así que ya te digo, es que incluso metiendo pilotos experimentados y laureados como Lewis Hamilton en el equipo, las cosas no cambian. O sea que problemas de pilotos yo creo que no es, porque mejores pilotos que Leclerc o Hamilton, en mi opinión, ahora mismo en la parrilla pocos hay. Así que si tienes dos pilotos buenísimos, pero el equipo y el coche no funciona, ya sabes que por lo menos los pilotos no son. O sea, esa X de la ecuación ya la podemos quitar, por lo menos, ¿no? Ahora falta, pues eso, investigar qué es lo otro que falla. Todas las otras incógnitas, a ver cuál es la que realmente es el detonante de todo lo demás. Yo si quieres me mojo y te lo digo ahora mismo. Porque tengo la firme sospecha de que creo que sé lo que es. Y el problema es la mentalidad de Ferrari. Sí. Cuando ocurre algo, se echa a la persona. Cuando algo pasa, se le echa. Ferrari no espera que algo ocurra. Si no gana en una o dos temporadas, fuera del equipo. Le pasó a Mattia Binotto, Maurizio Arrivabene, un montón de dirigentes dentro del equipo han reorganizado todo, pero siguen con la misma mentalidad de siempre. No es una mentalidad de no, vamos a quedarnos quietos, la gente que sabe y que ha trabajado en este monoplaza vamos a mantenerla y vamos a ver qué demonios está pasando aquí. Si ha sido, ¿por qué fallan las estrategias? ¿Por qué falla nuestro modelo de neumáticos a la hora de planificar una estrategia? ¿Por qué el coche ahora la suspensión es así? Pero el problema de la mentalidad de Ferrari es a la romana, cortamos cabezas y para afuera. Sí. Ese es el problema. Tienen que ser un poquito más pacientes y tienen que llegar a decir, tragar, no sé si decir tragar el orgullo, si es exactamente esa la expresión que debería utilizar aquí, pero el decir, vale, nos hemos equivocado, vamos a ver qué ha pasado. Y vamos a intentar buscar el origen de ese problema sin tener que despedir a nadie. Pero es algo que no ha hecho nunca, porque el piloto no va a dar el ritmo, fuera. Sebastian Vettel, por ejemplo, se fue. Exacto. Sí, es ahí lo que está. digo. Quizá viven un poco anclados en el pasado, quieren seguir viviendo de su historia, pero es que no están escribiendo una historia nueva. O sea, la historia sigue avanzando, pero ellos no. Y ese es el problema. Entonces creo que les falta, como dices, ese punto de autocrítica de, vale, con los que somos, hemos cometido errores, vale, pues vamos a trabajar para no cometerlos más. En lugar de simplemente, pues, despedirte y a otra cosa mariposa. Creo que eso también tiene un peso importante. Es que recordemos, no se pueden tomar las cosas a la ligera, porque Ferrari no es una marca de coches. Ferrari es un equipo de carreras. Porque, por ejemplo, Audi, bueno, Audi si le va mal en la Fórmula 1 no pasa nada porque es un equipo, es una marca de coches. Que se mete, yo qué sé, por ejemplo, Cupra en la Fórmula E, es una marca de coches, si le va mal en la Fórmula E no pasa nada. Pero Ferrari o Mercedes, por ejemplo, Mercedes también es una marca de coches. Ferrari es un equipo de carreras que vende coches para conseguir dinero para sus carreras. Correcto. Ahí está la diferencia. Ellos viven de la competición. Y sí, tendrán toda la historia que tú quieras. Cualquiera, cuando alguien habla coche, lujo, es Ferrari. Cuando alguien habla de la Fórmula 1, Ferrari. Y recordemos, Michael Schumacher, cuando se habla de Michael Schumacher, siempre se le ve vestido de rojo, el piloto más laureado de la Fórmula 1, vestido de Ferrari. Todo el mundo quiere correr para Ferrari. Pero si es que ahora mismo ya no les... Quieren correr porque tienes historia, porque es histórico, pero cuando pase ya 10 años más de sequía, como por ejemplo la que tuvieron en los años, creo que finales de los 70, principios de los 80 y principios de los 90,
A todo el mundo le daba igual, vale, sí, es Ferrari, pero yo es que no voy a ir ahí a perder. Es que al Yo final... quiero ganar. Sí, sí, o sea, ellos escribieron la historia en el pasado, pero lo que digo, la historia va avanzando y ahora son otros la que la escriben. Entonces, ¿quién te dice que, pues dentro de 20 años, la gente se matará por correr en Red Bull porque es quien ha escrito, digamos, los mayores o las hazañas más grandes de la historia reciente? Entonces, Ferrari quizá ya pasa a un segundo plano y ahí se muere el equipo y la marca. Claro, es que... Pero bueno, eso, como te digo, autocrítica. Les falta autocrítica y realmente ponerse a trabajar todos en la misma dirección. Pilotos y equipo. Tienen que remar juntos porque si no, si uno va para un lado, otro va para otro, o de repente quitamos al que dirige el barco y ponemos a otro que no, ni siquiera conoce al equipo o lo que sea, no, tienen que primero pararse y solucionar los problemas y ya luego como última instancia ver a quién echamos o qué se cambia o qué se hace. Exacto. Pero cerremos el capítulo de Ferrari, este rapapolvo que le hemos dado a la escudería italiana, y pasemos a hablar de Oscar Piastri, que para mí también hay que echarle un poquito la bronca porque yo me esperaba mucho más de él en este Gran Premio. Ha sido una carrera floja, al menos a mi parecer, para el piloto australiano. Han sido el tercer equipo en este Gran Premio, el equipo McLaren. No me esperaba que bajasen tanto y el toque de Norris pues le lastró, pero como hemos comentado antes, a mi parecer, aquí Piastri no tiene ningún tipo de culpa, porque es que se estaba defendiendo y fue Lando Norris el que intentó buscar un hueco que no existía. Correcto, sí, suscribo 100% lo que has dicho. Esperaba yo también un poco más de Oscar Piastri. Sí que es verdad que en la clasificación, por ejemplo, lo veía muy fuerte. Pero luego, claro, vinieron Verstappen y Russell y pulverizaron el crono. Entonces dije, bueno, pues nada, segunda línea y ya está. Pero luego, claro, la salida también no fue del todo buena. Antonelli ya le pasó desde el buen principio. Así que sí, lo vi un poco apagado. Como que parece que le costó un poco esta carrera. Al final, pues mira, salvó los muebles, porque es lo que decimos, ¿no? Él sigue yendo líder del mundial, sigue salvando los muebles así tranquilamente, así que bueno, pero sí que es verdad que se esperaba un poquito más de él. Y luego eso, el toque con Norris, yo aquí no le atribuyo nada, ni un porcentaje ínfimo de culpa, nada. Él simplemente estaba por su trazada, Norris se metió por un hueco que no existía y mira, muy entre comillas, afortunadamente, solo salió perjudicado Norris. Porque si hubiera... Eso es que podría haber acabado muy mal. Es que ahí está el tema, ¿no? Que se podría haber liado parda. Pero bueno, dentro de lo que cabe el daño fue el menor posible, por así decirlo. Así que bueno, carrera salvada, entre comillas. Amplía distancia con Norris en el Mundial, eso es cierto. Pero vaya, que en términos... Si lo miramos desde la perspectiva del equipo, así no es como se ganan los Mundiales, como llevamos diciendo todo el rato. Efectivamente, así perdiendo puntos, no, aquí sí que es cierto que puede ser a lo mejor por ritmo, porque aquí los Mercedes han volado, ahora hablaremos de ellos, sí. Puede ser por todas esas cosas, pero lo dicho, esos toques no pueden volver a ocurrir porque aquí el mundial que importa para los equipos no es el de pilotos, es el de equipos, el de constructores, es el que da el dinero, los pilotos que se peleen a ellos luego, pero primero va el de constructores, y ese toque podría, como tú has dicho, haber acabado en un doble DNF, en un doble abandono, que ahí ya no hay los 12 puntos de Oscar Piastri que se ha llevado en este Gran Premio. No, ahí hubiese habido 0 y 0, 2 roscos. Exacto. Sí, pero bueno, es lo que decimos. Dentro de lo que cabe, una carrera bastante discreta de Piastri, porque desde que le adelantó a Antonelli en la salida, él se limitó a hacer su carrera, paró en boxes, hizo la estrategia, pues salió decente, normal, bien, tampoco fue una super estrategia como para intentar hacer undercuts y todo eso, pero por lo menos tampoco perdió posiciones con los de atrás y tal. Simplemente pues esa manchita del final de carrera con Norris, pero mira, que al final le perjudicó poco. Y pasemos a hablar del podio en la tercera posición, el que está convertido en el tercer piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en terminar en un podio, Andrea Kimi Antonelli. Podio totalmente merecido, con muy buen ritmo en la carrera, ha conseguido mantener al final la tercera posición que se ganó en la salida y muy meritorio haber terminado en el podio
en esta carrera, sobre todo con lo que había que leer de estrategia, que había que mantener a los pilotos detrás. Venían pilotos bastante importantes, imponentes, como los McLaren, los Ferrari, y consiguió mantener el temple y al final se ha visto beneficiado y recompensado con esa tercera posición. Entra en el podio por primera vez Kimi Antonelli y hay que ver, ya que se ha estrenado aquí con el podio, cuándo se estrena ganando en una carrera de Fórmula 1. Efectivamente. No, yo la verdad que quedé muy satisfecha con la carrera de Antonelli, de la misma manera, bueno, más o menos como Ocon, ¿no? Que hubo muy buena sincronización con el equipo, hubo muy buena estrategia, se aplicó bien, y esa tercera posición que él ganó por sus propios méritos en la salida, la supo defender, como digo, la estrategia fue la adecuada, y supo mantener la presión de saber que vienen los dos McLaren detrás que le querían comer, y el hecho de estar rodando, persiguiendo a un campeón como es Max Verstappen. O sea que para mí un ritmo muy sólido durante toda la carrera y la mente muy fría, que en estas ocasiones es lo que importa y lo que hace falta, y él lo supo hacer muy bien. Pues con esto, tercera posición de Kimi Antonelli, segunda para Max Verstappen, que no pudo superar a George Russell, fue superior el británico en ritmo respecto a Verstappen, más que nada porque intentaba apretar para adelantar y los neumáticos decían basta, decaían en ritmo, se calentaban demasiado, y es que Verstappen no tuvo el monoplaza del ganador, que ya lo hemos dicho. George Russell con una pole y una victoria para el piloto británico, muy buen ritmo en una vuelta, muchísimo ritmo en carrera, porque gestionó muy bien la carrera y la estrategia, y segundo, al Mercedes la degradación no le afectó. Era increíble cómo consiguieron controlar el graining y el tema de la degradación con el monoplaza. Sí, totalmente. Además, yo recuerdo que, viendo la carrera viendo la clasificación con unos amigos, estaba diciendo, ostras, es que parece que Mercedes lleva como desaparecido estas últimas carreras, que yo le llamaba siempre Mr. Consistency, ¿no? A Russell, porque digo, el tío es súper consistente, siempre tercer lugar en las primeras carreras y todo, pero luego ha habido unas semanas que estaba como un poco opaco, y mira, fue a hablar y hizo la pole, y digo, buah, verás mañana. Y sí, al día siguiente, Gran Premio, una estrategia sólida, un ritmo bastante sólido también, una degradación prácticamente inexistente, o sea, la gestión de neumáticos fue increíble por parte de Russell y de Antonelli también. Así que nada, o sea, para mí, tanto Russell como Mercedes, para mí son el equipo del día. Vale, justo te quería preguntar ahora mismo eso, era tu top 3 de este Gran Premio de Canadá. Has comentado ya el equipo Mercedes, ¿cuáles serían los dos escaños del podio que quedan? Mira, en cuanto a equipos, está complicado, pero quizá pondría a Haas por la estrategia y porque lo que decimos, ¿no? Que al final Berman se quedó ahí en las puertas de los puntos, pero con una estrategia bastante bien aplicada y con un ritmo de carrera bueno. Y luego, claro, yo diría McLaren, pero es que no puedo ponerlos teniendo en cuenta la locura que cometió Norris al final. Pero sí que es verdad que a nivel de equipo, pues oye, tampoco estaba mal planteada la carrera, ¿no? Así que Ferrari también, mira, considero que a pesar de las estrategias un poco caóticas y de las discusiones por radio con Leclerc y todo, creo que también salvaron bastante bien los muebles. Así que yo me quedaría con eso, con los equipos un poco de la parte alta de la parrilla. Vale, yo te comentaría, bueno, coincido contigo, yo pondría en primera posición al equipo Mercedes, por supuesto, porque ha hecho un trabajazo increíble. En la segunda posición pondría a Hülkenberg. Creo que lo que ha hecho este fin de semana es ya lo común en él, pero sigue sorprendiendo que tenga ese ritmo con el equipo Haas. Y en la tercera posición pondría a Carlos, por la gran remontada que ha hecho a pesar de tener el monoplaza con esos problemas mecánicos, que no podía apretar todo lo que quisiese, no podía frenar tarde, no podían hacer lift and coast. Ha sido una carrera complicada para él y ha conseguido remontar hasta la 10ª posición. Así que aquí chapó para el madrileño. Totalmente. Y tiene que estar en mi podio, por supuesto.
Y con esto terminamos el programa de esta semana, Judith. Un verdadero placer tenerte aquí en Engranando Marcha. Ya tenía ganas de traerte en algún momento que otro, no he encontrado el hueco, sobre todo por mucho trabajo, pero al final pues ha podido ser. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Cuando quieras volver, micrófonos totalmente abiertos para ti, para cuando quieras, a ver cuál es el siguiente gran premio. Pues nada, lo he dicho, muchas gracias, que para mí también ha sido un placer. A mí me encanta hacer estas cosas y colaborar en podcast y todo. Y tampoco te quiero echar a ti toda la culpa, que yo muchas veces también he querido colaborar y luego he dicho no, que no puedo. Así que nada, que por fin haber venido pues ha sido un placer y eso, y espero volver bastante pronto, a ver cuál es el siguiente gran premio que me haces comentar. Hombre, por supuesto, ¿no? La que sea la primera de muchas, Judith. Pues nada, de nuevo, muchas gracias y agradecer también a todas las personas que están detrás de los dispositivos, sea viéndonos, escuchándonos. Gracias, sobre todo, después de este gran parón que hemos tenido. Menos en tono el mea culpa, porque soy estudiante y cuando se ponen los estudios por delante pues hay que atenderlos y no da tiempo para más, pero bueno, espero poquito a poquito ir pudiendo recuperar el ritmo y volver con Engranando Marcha, porque tenemos el próximo Gran Premio, el Gran Premio de Austria. Lo tenemos dentro de 14 días, el día 29, día 28 si no estoy mal, porque 29 cae el lunes, corrígeme si me equivoco. No, 29 es domingo, es 28 y 29. 29 es domingo. Sí. Pues el día 29 tenemos nueva cita con la Fórmula 1 y pues habrá que estar ahí para comentarla. No recuerden ponerse las alarmas, lo que sea, que sale el programa de Engranando Marcha para ver lo que se vio y lo que no se vio de ese Gran Premio de Austria. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y gas. Hasta luego. Hasta luego, gracias.